Nos habíamos quedado acá, me parece. Muy bien, jóvenes estudiantes, continuamos con la segunda parte de la clase número 12 de rectificaciones automotrices, hoy día 11, ¿no? de noviembre del 2021. Estamos en el tema del reconocimiento de las rectificadoras del Maquiseta, ¿no? Reconocimiento de las rectificadoras del Maquiseta. Muy bien, antes de todo, Cáceres, ¿me estás escuchando? Cáceres, ¿estás ahí? Sí, profesor, lo estoy escuchando. Muy bien. Mira, antes de continuar, yo quiero hacer una retroalimentación que va a ser para bien, una retroalimentación que quiero que vean el sílabus, ¿no? Ya con el ingeniero Rivero me parece que lo han pasado, pero quisiera compartir eso, ¿ya? Quisiera compartir eso. Un ratito, por favor, acá que me pide grabar. Un ratito, por favor, ¿ya? Acá un ratito, un minuto. La primera grabación estoy para poder colgarlo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola Torres, hola Santillana, buenos días. ¿Escuchas? Buenos días, sí. Muy bien, Santillana. Muy bien. Hoy día estoy poniendo el tema yo de la clase. Ya el ingeniero Rivero está un poquito delicado. Ayer conversamos y bueno, entonces yo estoy desarrollando la clase, ¿ya? Muy bien. Vuelvo a repetir, la clase de hoy día está enfocada de acuerdo al sílabo, si ustedes se dan cuenta. Voy a hacer una rectificación, una breve rectificación porque es importante sobre el curso, ¿ya? Estamos programados, miren, este es el sílabo que nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros el sílabo. La unidad didáctica de rectificaciones automotrices proporciona los conocimientos y las habilidades prácticas de los estudiantes. ¿Qué cosa? Para realizar un diagnóstico en la reparación de motores, ¿no? A realizar mediciones en sus elementos que lo constituyen y recomendar con exactitud las piezas a rectificar, o sea, no pueden ser todas, ¿no? De repente solamente las piezas que ya pasan las tolerancias y ajustes de acuerdo, ¿qué cosa? Con el manual del fabricante, ¿no? Y recomendar con exactitud las piezas a rectificar, capacitándolos para ser competentes en los trabajos del programa de estudios de mecánica automotriz. Muy bien, que tenemos unidad de competencia, tenemos planificar, organizar, ejecutar, supervisar el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las normas de seguridad, siempre las normas de seguridad, ¿no? Higiene industrial. También tenemos los EPPs, ¿no es cierto? Ahí dentro están los EPPs, ¿ya? El control de calidad, la preservación del medio ambiente. Medio ambiente también, que es muy importante, ahorita para todo. Muy bien, entonces estaba yo retroalimentando que lo primero que tenemos que saber en un taller, en un centro de rectificaciones automotriz, si bien es cierto, muchas son las especialidades en un taller automotriz, en una empresa automotriz de servicios, ¿no? Automotrices, muchas son las especialidades. Si de repente nosotros no tenemos la posibilidad de dedicarnos a la rectificación automotriz por muchos motivos, realmente sí nos gustaría, pero la inversión, como es muy fuerte, a veces no se puede en una primera parte, ¿no? En un tiempo, al inicio no se puede. No estoy diciendo que eternamente no se va a poder, porque querer es poder, ¿no es cierto? Sino que en un comienzo poner un maquicentro, ¿no? De rectificación es bastante invertido, ¿no? Hay una bastante inversión, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Pero por lo menos, ¿qué tenemos que saber? Si nosotros no tenemos ese taller de maquicentro, hay dos cosas importantes que tenemos que saber de inicio, dos cosas importantes, ¿no? La primera parte es que nosotros tenemos que saber conocer los elementos de un motor. Tenemos que saber
conocer todos los elementos de un motor, ya sea motor de combustión interna a gasolina, Otto, o un motor de combustión interna diésel, ¿es cierto? Que son las dos especialidades que por ahora estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, los elementos, todos los elementos que constituyen. Y acá lo está diciendo el sílabo, ¿no? Lo está diciendo, todos los elementos, dice, mediciones de los elementos. En segundo lugar, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber mediciones, ¿no? Tenemos que saber mediciones, tenemos que saber tolerancias y ajustes, tolerancias y ajustes. Muy bien. Se dice que cuando un carro viene nuevo, un carro se viene estándar, ¿no? Estándar, o sea, viene una reglamentación, podemos decirlo, referencial a cero. Todas sus medidas son exactas. La mecánica es bien exacta y bien precisa, que viene a cero. Estoy hablando de un carro nuevo. Muy bien. Pero siempre los fabricantes, de acuerdo a la coyuntura de los países, especialmente subdesarrollados, los fabricantes, nos dan una prioridad de poder nosotros utilizar los carros ya cuando ha tenido una primera mano, ya ha tenido un consumo, ya ha tenido un recorrido, ¿cierto? De las piezas que conforman toda la parte mecánica en un servicio automotriz, podemos decir, ¿no? En los elementos o piezas automotrices. Entonces, nos dan tolerancias, ¿no? Nos dan tolerancias para nosotros poder rectificar, poder reutilizar esas máquinas de repente y no recurrir a comprar nuevo, ¿no? A recurrir a comprar nuevo, porque también hay situaciones en que ya de repente ya no se puede, ciertas piezas lo podemos comprar nuevo, pero hay ciertas piezas que ya no se pueden, ¿no? Y tenemos que rectificarlo. En el caso, por ejemplo, de los cilindros, ¿no? En el caso de los cilindros, por ejemplo, ya cuando están demasiado desbocados, por ejemplo, nosotros ya no podemos, necesariamente ya no podemos utilizar la misma medida. Entonces, ¿qué cosa tenemos que entrar? Entramos a la rectificación de ese cilindro. Al rectificar ese cilindro, prácticamente se va a ensanchar un poquito más, ¿no? En milésimas de pulgadas, en milésimas de milímetros, se va a ensanchar un poquito más su diámetro. Y al ensancharse un poquito más, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Comparativo. Y al ensanchar un poquito más el diámetro, ¿qué cosa? Me mueve todas las medidas del pistón, me mueve las medidas de los anillos, etcétera, 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 que es lo que yo pueda tener. Entonces ya puedo decir que ya un motor ya no va a estándar, ¿no? Ya no está a medida cero. Pero ¿qué cosa? Yo voy a ir a rectificar ese cilindro del motor, lo voy a ir a rectificar yo, ¿no? O la bancada, ¿no? O el cilindro de la bancada, ¿no es cierto? Del motor. La medida que yo quiera, no es así, no es así. Entonces, ahí donde existe que el manual del fabricante nos da unas medidas de tolerancia, una medida de tolerancia. Muy bien, dije que el primer punto tenemos que conocer qué cosa, todos los elementos de un motor, ya sea gasolinero o diésel. En segundo punto tenemos que hacer qué cosa, mediciones, ¿no? Mediciones y tolerancias, ¿no? Mediciones y tolerancias. Entonces, si yo no voy a tener por algún día, por ahora todavía un taller, un maquicentro, porque es mucha inversión, pero por lo menos el curso está enfocado a que ustedes tienen que saber las partes de los elementos del motor. En segundo lugar, que tienen que saber realizar las mediciones, ¿no? Realizar las mediciones y también con ello conlleva sus tolerancias y ajustes. Y para realizar las mediciones, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito saber? ¿No? Necesito saber qué cosa, manejar mi micrómetro, ¿no? ¿Qué más necesito manejar? Necesito manejar mi vernier, ¿no? ¿Qué más necesito? Manejar lo más importante, mi reloj comparador, ¿no es cierto? Las medidas de mi reloj comparador. ¿Qué cosa? ¿No? Mi plastigauge, mi plastigauge, ¿cierto? Mi calibrador de láminas. ¿Qué es lo más importante que lo que yo tengo que necesitar de conocimiento, para que nadie me engañe? Por eso soy mecánico, estoy estudiando mecánica, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, hay cosas, como le decía Cáceres, cosas que tenemos que saber los parámetros básicos, tenemos que ordenarnos en los parámetros básicos para poder llegar a algo más complejo,
Si nosotros no sabemos, no conocemos los elementos del motor, no sabemos realizar mediciones en micrómetro, no sabemos dar tolerancias, ¿no es cierto? De acuerdo al manual del fabricante. Entonces, creo que no nos ayuda, ¿no? No nos facilita a una buena aprehensión del conocimiento de lo que viene, de lo que viene. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso, todo un proceso. Entonces, siempre va a quedar cositas en el aire de que no vamos a poder entender, no vamos a poder. Imagínense que nos vamos al taller, queremos encontrar diámetros, por ejemplo, o diámetro del pistón, ¿no? O diámetro del bulbo, ¿no? De la biela, por ejemplo, ¿no? Queremos encontrar diámetros de cosa del cilindro, ¿no? Diámetros de cosa del cilindro de bancada, ¿no? Del bloque del motor. No sabemos realizar mediciones, entonces creo que ahí estamos mal. Entonces es muy importante lo primero, lo primero, lo primero. Entonces por eso estoy haciendo una retroalimentación acá para aclarar un poco las ideas, para aclarar las ideas. Hoy día nos toca hacer máquinas rectificadoras. Clase número 12, máquinas rectificadoras. Ah, máquinas rectificadoras, pero ¿para qué? Máquinas rectificadoras. A ver, hasta ahí está quedando todo claro. Santillana Cáceres, ¿o alguna pregunta hasta ahí? Muchachos, Sí, sí, profesor, está quedando claro. listo. Estoy tratando un poco, estoy retroalimentando para ordenarnos un poquito. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Santillana creo que salió del, salió del aula, creo, ¿no? Muy bien. Entonces, yendo a esa retroalimentación y yendo a las partes del motor, nosotros tenemos acá, ¿qué cosas hemos hecho en la primera clase? Todo está cronometrado. Supuestamente el día martes avanzan con la teoría un poco, avanzan con la teoría, y el día jueves culminamos la teoría y hacemos una práctica. Bueno, como estamos en tiempos de pandemia, no se ha podido realizar realmente a cabalidad 100%, pero tenemos los videos, ¿no? Tenemos los videos instructivos, donde vemos la parte operativa, vemos los procesos, vemos los instrumentos, las herramientas, vemos las máquinas. No nos queda de otra, no nos queda de otra, entonces tenemos que utilizar. Entonces, mire, por eso que va todo concatenado, todo va concatenado, va hilado, va en hilación los conocimientos. En la primera semana, ¿no? ¿Qué cosas hemos trabajado? Los instrumentos y herramientas de medición. ¿Qué cosas son los micrómetros, vernier, reloj, comparador, plastic gauge, calibrador de lámina, ¿no? El azul de Prusia, ¿no? El azul de Prusia también. Muy bien. En la segunda semana, ¿qué se ha trabajado? Entramos al reconocimiento de partes del motor, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? A ver, todavía no. En la segunda semana, a ver, ¿qué he hecho por acá? Perdón, en la segunda semana hemos hecho qué cosa, mediciones, ¿no? Hemos hecho tolerancias y ajustes en elementos del motor. Tolerancias, hemos visto los temas de tolerancia, justo lo que les estoy explicando. Lo necesitamos para poder sacar medidas más precisas y definir más que todo medidas, ¿no? Mediciones, tolerancias y ajustes en los elementos del motor. Ah, la tercera semana, ya entramos prácticamente a los elementos del motor. La tercera semana estamos en el ajuste del árbol de levas, ¿no? Especialmente cuando está descentrado, ¿no? Y otras mediciones más en el ajuste del árbol de levas. Pero básicamente el descentrado, ¿cierto? Descentrado. Muy bien. ¿Cómo lo vemos el descentrado? Lo vemos qué cosa con el reloj comparador, ¿no es cierto? ¿No? Tiene un movimiento axial, el reloj comparador, que te ve el movimiento tanto horizontal como vertical, ¿no es cierto? Por no decirlo en 360 grados. ¿Ya? Entonces, esas son la parte respecto al ajuste del árbol de levas que está en la tercera clase. En la cuarta clase está programado la planitud de la culata, ¿no? ¿Qué hemos hecho en la planitud de la culata? Hemos visto con las reglas, ¿no? Hemos medido en forma horizontal, ¿no? Hemos visto si la culata no está alaviada, ¿no? Si no está alaviada, o sea, si no está curviada, ¿no es cierto? Si no está de repente hundida o desgastada, la planitud de la culata. Hemos medido también con las reglas en forma diagonal, ¿no? En forma longitudinal, en forma, ¿qué cosa? Transversal, también hemos medido para ver
para ver los huecos, dónde está hundido o dónde está desgastado. Eso es lo que hemos visto en la cuarta sesión, planitud de la culata. En la quinta sesión está el ángulo de los asientos de las válvulas, ¿no? Y ya hemos visto, ¿no? Los ángulos de los asientos de las válvulas. ¿Qué función tienen las válvulas, no? ¿De qué cosa? De tapar bien, ¿no? De tapar bien qué cosa, de tapar bien qué cosa, ¿no? Las entradas, qué cosa de admisión y de escape, ¿no? De acuerdo, qué cosa, de acuerdo a los ciclos de un motor, de acuerdo a los ciclos de motor. De ello depende qué cosa que no haya fuga, ¿no? De ello depende para la buena compresión del motor, ¿cierto? Y que sea la precisión en los diferentes tiempos, ¿no? En la secuencia de los tiempos, ¿no? De los ciclos de un motor, ¿ya? Los ángulos de asiento. En la semana 6 hemos medido la medida del vástago, ¿no? El ángulo de la cara y el asiento de la válvula, ¿no? Hemos hecho ese angulito que se ha visto la parte la parte plana debajo de la válvula, ¿cierto? De la válvula, y tiene un pequeño desliz, como se puede decir, o como un pequeño vástago abajo, ¿no es cierto? Con un pequeño, ¿no? Raspado que tiene abajo, ¿no? Una parte de la cara de la válvula y un pequeño raspadito, ¿no? En forma oblicua, ¿no? En forma oblicua, ¿no? Entonces, eso es el ángulo de la cara. La medida del vástago viene a ser la parte, ¿cómo se podría decir? Del pilar, ¿no? Del pilar, ¿no? La parte del fierrito que viene de arriba hacia abajo, y es de la válvula, ¿no? Las medidas que también tienen que ver bastante las medidas en el vástago de la válvula. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? La clase número 7, los resortes de válvula, ¿no? Hemos visto las medidas de los resortes de las válvulas, resortes dobles. Hemos medido los resortes cuando están sin estiramiento, su medida normal, sueltos, tienen una medida. Cuando están comprimidos, ¿no? De acuerdo a la presión que pide el manual del fabricante, tiene otra medida. Y si no cumple con esas medidas, prácticamente tenemos que remover, ¿no? Cambiar esos resortes, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos en los resortes de la válvula? Clase 8, chequeo de las levas de admisión y de escape, ¿no? Chequeo de las levas de admisión y de escape. Su altura mínima, también hemos visto su altura mínima de las levas de admisión y de escape, ¿no es cierto? Dependiendo de eso, procedemos también a lo que es, tenemos el enderezamiento del árbol de levas y también de repente la rectificación, ¿no? Del árbol de las levas de admisión y de escape. Semana 9 tenemos las mediciones en las bielas, ¿no? Hemos visto que las bielas a veces se estiran por el calor, ¿no? Se encogen. ¿Qué más tenemos? También se fisuran, se rompen, ¿no? También, ¿qué cosa? Hemos visto las bancadas, ¿no? Hemos visto los metales, ¿no? Los metales de bielas, ¿no? Las bancadas, si están gastadas o no están gastadas, ¿cierto? Bien, la semana 10 corresponde a la medición de los anillos del pistón. Los anillos del pistón, pues tenemos los anillos que son de compresión, las dos primeras ranuras, ¿no? Y la tercera ranura, que son para los anillos de engrase, que son de aceite, ¿cierto? Y ya lo hemos venido viendo. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos acá? La semana 11 entramos las mediciones en el cigüeñal, la bomba de aceite. Bueno, la clase pasada creo que no se pudo, tuvo el profesor Félix con esta clase, me perdí un poco por el tema del internet. Y la semana 12 que nos corresponde a las mediciones y ajustes, dice en la parte de mantenimiento de cada una de las características de las rectificadoras. Acá faltó poner las rectificadoras. Semana 13 también, rectificadora de asiento de válvulas, probador de bomba de inyección. Semana 14, vista de estudios a un centro de programación de la región. Esto tenemos que coordinarlo, ¿no? Tenemos que coordinarlo. La clase 14 y 15, ubicación en las piezas de una rectificadora en un taller, se refiere a un taller, pero si no es posible, vamos a tener que continuar con las clases normalizadas como estamos haciendo. La clase 16, calibraciones a considerar en la rectificadora, calibraciones a considerar en la máquina y en la rectificadora. 17, manejo de rectificador, manipulación y funcionamiento de una rectificadora, ¿no? Bueno, lo haremos en forma virtual. Todas estas prácticas de acá, 13, 14, 15, 16, 17, más que todo corresponde ya en visita taller.
pero realmente no, eso está para coordinarlo porque todavía no hay autorización, ¿no? De ir al instituto, o bueno, de salir. De salir, me refiero, sin tener problemas, ¿no? Porque está restringido, está prohibido por el Ministerio de Educación, la Gerencia de Educación, ¿no? Quisiéramos ir al maquicentro del instituto, pero el director no se compromete a dar la orden, no se compromete a dar la orden, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pena, ¿no? Está penalizado, ¿no? Hasta que se levante totalmente el Ministerio de Educación de dar la orden de poder nosotros salir. Ustedes, como están en forma particular, en forma individual, ustedes salen bajo su responsabilidad personal, pero los profesores, los docentes que trabajamos ante una entidad pública, existen ciertas normas, ¿no? Existen ciertas normas que tenemos que rectificar, tenemos que nosotros respetarlas. Muy bien. Entonces, ahí hemos visto todo lo que es, lo que corresponde prácticamente a lo que es el trabajo del sílabus, ¿no? Haciendo una pequeña retroalimentación. La semana 18 va a haber un examen, ¿no? Va a haber un examen de recuperación. Ya por acá hay prácticas que se está evaluando, ¿no? Hay prácticas que se está evaluando. A ver, Cáceres, ¿alguna pregunta hasta ahí? Cáceres. No, profesor, está todo entendible. Muy bien. Muy bien. Después de ese punto que hemos hecho nosotros, hemos hecho ese punto, vamos acá, ¿no? Hemos ido, a ver, vamos a ver acá. Hemos ido a la clase, hemos ido a la clase de lo que es la clase que es de, ¿cómo se llama? De uso del micrómetro, ¿no? De instrumento de medición. Se supone que eso ya lo hemos manejado, eso ya lo hemos manejado. Lo que yo quiero retroalimentar un poco, estoy retroalimentando esta clase también, ¿no? Estoy bajando, ¿para qué? Para poder, como se dice, aclarar las ideas, ¿no? Aclarar las ideas. Vamos a ver acá, ¿ya? Quiero ver acá rapidito. Acá es, estamos. Un ratito, ¿ya? Muy bien. Compartir pantalla. A ver, estoy compartiendo ahí, ¿qué hacer? Estoy compartiendo. Sí, ¿no? Sí, sí, profesor, sí, sí. Muy bien. Otro tema aparte, otro tema aparte. Estoy aclarando las ideas, ¿no? Desde un comienzo, lo veo importante, lo veo de suma importancia y siempre sería bueno también retroalimentar, ¿no? Siempre es bueno retroalimentar algunas cosas para poder aclarar las ideas para un mejor comprendimiento de lo que viene más adelante, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la clase número 2, medición de tolerancias, ajustes en reparación de motores. Este tema es muy importante, que esto va con los manuales del fabricante. Este tema tenemos que, aparte de medir los instrumentos de medición, nosotros tenemos que saber este tema sobre las tolerancias y ajustes, ¿no es cierto? Tolerancias y ajustes de reparación de motores. Dice, una cierta cantidad, ¿qué cosa son las tolerancias? Son una cierta cantidad de error ocurrirá. ¿Por qué error ya? ¿Por qué? Porque ya una vez las piezas que ya están gastadas, ya han sido recorridas, han tenido su uso, ya están gastadas, ¿no? Por la misma fricción de rozamiento. Entonces ya va a existir un margen de error. A eso se refiere. O sea, cuando ya se gastó y tú vas a ir a medir, ya hay un desgaste, ¿no? Ese desgaste es un error comparado a lo que era estándar, lo que era cero, podríamos decirlo, ¿no? A una referencia de cero cuando vino nuevo, nuevecito, ¿no? Embolsadito, como se puede decir, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese error. ¿Ya? Muy bien. O de repente también una pieza mecánica tú lo mandas a hacer en un torno, lo mandas a hacer en un torno y ¿qué pasa? Se pasó de la medida, ¿no? Está más grande. Ah, también es un margen de error respecto, ¿qué cosa? Respecto a lo nuevo, a lo que fue nuevo. A ver, hasta ahí sí me dejo entender, Cáceres, lo que quiero decir sobre las tolerancias. Cáceres. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es una tolerancia? Dice que es una cierta cantidad de error, ¿no? De error ocurrida inevitablemente entre el valor medido y el valor verdadero, entre el valor medido y el valor verdadero, justamente lo que estoy yo explicando.
Lo importante es especificar el rango de error permitido. Lo importante es especificar el rango de error permitido. Esto nos va a dar ya el manual del fabricante, ¿no? En términos de medición, la diferencia entre las dimensiones máximas y mínimas de los errores permitidos se denomina tolerancia. Se denomina tolerancia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la tolerancia? Es la diferencia entre las dimensiones máximas y mínimas de los errores permitidos. Permitido se denomina tolerancia. Esto nos lo va a dar también el manual del fabricante, generalmente en la parte de boletas. El rango de error permitido, prescrito por la normatividad como en las normas industriales, puede denominarse también tolerancia. Ejemplo, si un dibujo escribe 60 acá, 60 dice, 60 pulgadas, más 0.045 dice, menos 0.000 pulgadas, entonces 60 acá, 60, a ver, perdón, no, 60, no son pulgadas, ¿ya? Está entre comillas, ¿ya? Si un dibujo dice, se escribe 60, ¿no? Entre paréntesis, más 0.045 menos 0.000, ¿no? Cierra paréntesis y comillas. 60 representa la cota de referencia. Cota de referencia, ¿qué significa? Es una medida, ¿no? Es una medida, ¿no? De referencial. Y más 0.045 menos 0.000 indica la tolerancia de los límites superior e inferior. Entonces acá 0.045 sería una tolerancia de más, ¿no? Y menos 0.000 sería una tolerancia inferior o mínima, ¿no? Muy bien. Ahora, es 60, ¿no? Una de las razones de establecer tolerancias para las aplicaciones prácticas. Es encontrar un equilibrio entre el costo costo de procesamiento y las funciones previstas del objeto. Los aumentos de precisión conducen a aumentos proporcionales en los costos de procesamiento. El punto importante es asegurarse de que se logren las funciones y la calidad exigidas. Las tolerancias se deberán establecer en consecuencia. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir acá? Indica que la tolerancia a los límites superior e inferior, en este caso, ¿qué cosa sería el límite superior? Si tenemos 60 y nos está permitiendo una tolerancia más 0.045, entonces el límite superior será de 60.045. Y como acá nos está dando una tolerancia mínima inferior, menos 0.00, se queda en el mismo sitio, ¿no? En la misma medida. Entonces su límite inferior será de 60, ¿no? Entonces la tolerancia tiene que ir entre 60 y 60.045. A eso se refiere a la tolerancia. ¿Ya? Si es que se pasa más de la medida tanto en el límite inferior como en el límite superior, prácticamente esa pieza mecánica no va. No va. Y tenemos que tomar ciertas medidas. ¿Ya? Muy bien, eso quería aclarar. Cáceres, ¿estás ahí? Cáceres. Bueno, jóvenes, entonces he hecho esa retroalimentación para que ustedes vayan aclarando sus ideas. Y aquí entramos netamente a la clase de hoy día, que es el reconocimiento de las certificadoras del Maticentro, ¿no? Reconociendo. Aquí tenemos, de acuerdo al sílabos, como hemos ido viendo, los elementos del motor, entonces aquí tenemos las diferentes maquinarias. Tenemos una rectificadora de cigüeñal, por ejemplo, ¿no? Tenemos una rectificadora de cigüeñal, miren acá, forma tiene, y también lo tenemos acá, una rectificadora de cigüeñal con sus partes, ¿cierto? Muy bien, tenemos sus partes, tenemos cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el sistema de funcionamiento, También tenemos una rectificadora de bloque de cilindro, ¿no? De bloque de cilindro. Una rectificadora de bloque de cilindros. Una rectificadora de bloque de cilindros, aquí tenemos de bloque de cilindros portátil, bloque de cilindros, y tenemos el bloque de cilindro de pedestal. Aquí tenemos otra, ¿cierto? Tenemos otra imagen. Este sería de pedestal, ¿cierto? Sería de pedestal. Muy bien, tenemos acá otro modelo, una rectificadora frontal con sus partes, ¿no? También es el bloque de cilindros. Muy bien, tenemos sus partes también, a modo general, ¿no? Tenemos sus partes a modo general, sus funciones, ¿no?
funciones. También tenemos una rectificadora de bancada de bloques cilindros. Una rectificadora de bancada de bloques cilindros. Lo tenemos, de bancada de bloques cilindros. ¿Para qué es esto? ¿Para qué? El bloque de cilindro donde asienta el eje del SIBO, donde asienta, ¿no? Donde asienta el eje del SIBO. En el anterior que tuvimos acá, no, en el anterior que tuvimos rectificadora de bloques de cilindros, rectificadora de bloques de cilindros, tenemos acá las funciones son las siguientes: rectificación de los muñones centrales de biela, pulido de los muñones centrales de biela. La rectificación del pulido de los muñones se decide partiendo como punto de referencia el diagnóstico, hecho al eje por medio del técnico. Las medidas más comunes a las cuales se rectifica un eje decimonal son 0.20 centésimas de milímetro, 0.010 de pulgada, convertido en pulgada, 0.50 centésimas de milímetro, 0.020 de pulgada. 0.75 también centésimas de milímetro, que es igual a 0.030 de pulgada. Y en algunas marcas de motores se puede rectificar los muñones centrales de biela hasta una medida de 1 milímetro, que es igual a 0.040 de pulgada. Muy bien. Respecto al trabajo de pulir los muñones centrales de biela, se refiere a la tarea simple de quitarle cierta rugosidad que se puede eliminar por medio del uso de una faja número 320, la cual consta de cierto grano abrasivo muy fino. Esta tarea es simple y la medida resulta del eje decimonal no se altera respecto a la que poseía antes de ser. Muy bien, volvemos a repetir, tenemos un rectificador de bloques de cilindros acá. Ustedes ya, bueno, podrán leer la información. Veo que están en el trabajo. No pueden estar todo el tiempo en la clase, pero bueno, más o menos estoy dando los alcances. Tenemos una rectificadora de bancada de bloques de cilindros. ¿Listo? Partes también, sus funciones. Una rectificadora de bielas, ¿no? Rectificadora de bielas. Partes, funciones. Una rectificadora de válvulas, ¿no? Rectificadora de válvulas, partes, principales, sus funciones. Tenemos también un cepillo de cabeza de cilindro, ¿no? Cepillo de cabeza de cilindro. Aquí tenemos, también tenemos sus partes, ¿no? Sus funciones. Tenemos un equipo de fresado de cabeza de cilindro, un equipo de fresado de cabeza de cilindro. Estos son las maquinarias que entran en un centro de rectificación, ¿no? Para fresado de cabeza de cilindro. Bien. Tenemos una máquina para reacondicionar herramientas de fresado de asiento de válvula. Máquina para reacondicionar herramientas de fresado de asiento de válvulas. Partes, funciones. Un equipo para prueba hidrostática de cabeza de cilindros. Un equipo para prueba hidrostática de cabeza de cilindros. Partes, funciones. Culata también, una culata desmontada, sus elementos, funcionamiento, averías, la rectificación de la culata, proceso de rectificado de la culata. Y aquí tenemos la máquina, ¿no? Que se carga físicamente, que se encarga de rectificar la planitud de la culata. Cáceres, ¿me escuchas? Tenemos la rectificadora del árbol de levas también, ¿no? Y con referencia a una marca brasilera, tengan información, rectificadora del árbol de levas. Bien. Y bueno, una tarea que va a venir en el camino, y ya les dejaré la tarea. Muy bien, jóvenes estudiantes, entonces ahí nos vamos a quedar. Ustedes, veo que entran cierto tiempo al Zoom, cierto tiempo al Zoom. Bueno, están muchos son los motivos, temas de internet, temas especialmente el internet, el trabajo también, el trabajo. A uno se le pierde la señal, ¿no? Entonces, de todas maneras, tenemos los alcances de la clase de hoy, ¿ya? Ustedes también completarán sus conocimientos con una práctica calificada, ¿no? De cuestionario, ¿no? Y de videos, y también, por supuesto, que tienen que leer la información, ¿ya? Muy bien. En estos momentos ya me quedé ausente por
por las múltiples urgencias que tienen los alumnos. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos entonces. Hasta la próxima sesión. ¿Ya? Mandaremos esto a WhatsApp y también a lo que es el aula virtual. Hasta luego. La próxima clase.